Buen día a todos. Muchas gracias, como todos los años, al CAR Club y a AMBA por darnos este espacio para contarles un poco lo que nos pasa y presentar alguna información que creemos importante para compartir entre todos. La realidad es que son demasiados años los que yo ya llevo subiendo a este escenario. Agradezco también personalmente la oportunidad que me dan para poder compartir mis pensamientos. Y eso me llevó a que me costara encontrarle el título a la charla del día de hoy. Y creo que el mejor título que resume lo que quiero expresar es "La tarjeta siempre está". O sea, yo cuando llegué a este negocio, allá por el año 86, o sea, hace muchos años, la tarjeta ya estaba. En ese momento había unos 300.000 plásticos en la Argentina, ahora hay más de 50 millones. En ese momento el arancel promedio era el 7%, ahora es el 1,6%. O sea, claramente es un mercado absolutamente distinto, pero la tarjeta ya estaba. Y cuando hablamos que la tarjeta ya está, en realidad lo planteo en muchos planos, ¿no? O sea, la tarjeta está en todo el país, la tarjeta está para todos los rubros, pero sobre todo el plano más importante es que la tarjeta está para la gente porque es útil. O sea, los usuarios de tarjetas de crédito, que somos muchos, como acabo de contar, la usamos y la tenemos, la queremos, porque es un instrumento muy útil para todos nosotros. Entonces, ahora bien, la tarjeta está, y ahora voy a agregar pero, y ahora vamos a ver el pero. El primer pero tiene que ver con que ahora la tarjeta, cuando yo llegué, el único medio de pago registrable por afuera del efectivo era la tarjeta. Ahora bien, hoy no es solamente la tarjeta, hay todo un montón de medios registrables. Una de las cosas que ya presentamos el año pasado y que quiero compartir con ustedes es la participación de los distintos medios de pago en el total del consumo. El total del consumo, esto es el primer semestre, a moneda corriente, son 49 billones, acá están millones, pero son millones de millones, son 49 billones de pesos. Creció respecto del año anterior un 111%. De ese consumo, el efectivo son 27.000 billones, 27 billones. Y los medios de pago registrables son 21 billones. Vemos que todavía el efectivo es un elemento muy importante dentro de los medios de pago. Obviamente la economía informal explica gran parte de esto, ¿no? Las estimaciones hablan de un 40% de economía informal, con lo cual claramente es lógico que el efectivo sea un poco más que la economía informal. Ahora bien, fíjense que los medios registrables en el último año crecieron un 138%. Es decir, claramente creció más que el consumo y fueron ganando participación. Si vemos desde el punto de vista del manejo de efectivo, el año pasado, en el primer semestre hubo 543 millones de transacciones, que es casi exactamente igual que el primer semestre del año anterior. Es decir, las extracciones de efectivo que hacemos esencialmente por cajero automático son las mismas, un promedio de 12.000 pesos, bueno, una rotación, es decir, cada vez que uno saca un billete, ese billete se usa para distintas transacciones de cerca de 4 veces. Y acá viene un punto importante, hay algunos puntos que quiero marcar y este es uno importante. La participación de efectivo bajó del 61% al 56%, o sea, bajó 4 puntos. O sea, 4 puntos parece poco, pero macroeconómicamente es muchísimo para bajar en un solo año. O sea, claramente en el último año hubo un avance de los medios registrables muy fuertes que treparon del 39 al 44%. Realmente un avance significativo. Ahora bien, ¿cuáles son los medios registrables? Los medios registrables son tarjeta de crédito, débito, pagos, débito directo, pago intra-PCP y tarjetas prepagas. Si uno trajera, voy a tratar de ir rápido porque tengo mucha información y no puedo plantearla toda como quisiera, pero si uno trajera la información del año pasado, lo que uno que iba a encontrar es que el año pasado, en cantidad de transacciones, que es lo que estoy mostrando en este momento, tiene una participación prioritaria la tarjeta de débito. Como verán, este año ya no es la tarjeta de débito, sino que es las transferencias
el pago con transferencia. O sea, el pago con transferencia creció muy fuerte durante este año, lo cual es lógico porque es un instrumento relativamente nuevo, y es lógico también que avanzó sobre el principal instrumento, que era el efectivo. O sea, la tarjeta de crédito es el único que no compite tanto con el efectivo, todo el resto compiten claramente con el efectivo. En segundo lugar, por muy poquito, está la tarjeta de débito, bastante retrasada. El año pasado estaba en segundo lugar en el número de transacciones, está la tarjeta de crédito y después las transferencias intra-PSP. Ahora bien, si nosotros vemos volúmenes efectivos de pesos, obviamente ahí el rey sigue siendo la tarjeta de crédito. El cupón promedio de tarjeta de crédito de transacciones es más alto. Todo lo que tenga que ver con la financiación, que es lo fuerte de la tarjeta de crédito, hace que, medido en volumen, la tarjeta de crédito siga teniendo preponderancia. Sigue la tarjeta de débito y después las transferencias intra-PSP. Este es el promedio, ven, eran 10.000 pesos a valores nominales contra 4.900 de la tarjeta de débito y el que se destaca es la tarjeta de débito, perdón, el débito directo, o sea, el débito automático, lo llamamos antes, de 23.000 pesos. En el tiempo, digamos, esta era la foto el primer semestre. En el tiempo lo que vemos es esta tendencia y acá vemos fuertemente cómo bajó de enero del 2017 las extracciones de efectivo en términos de dinero respecto de la actualidad. O sea, hoy tenemos un 24% de participación de las extracciones de efectivo en todas estas transacciones. Si lo hubiéramos mirado el año pasado yo mostré un 32. Fíjense que del 32 baja al 24, baja fuertemente. Vamos a sacar de este cuadro el efectivo y nos vamos a quedar con los métodos registrables. Y fíjense, esto voy a pasar rápidamente, lo de abajo, el azul oscuro es la tarjeta de crédito. Fíjense ya ópticamente que se ve que la tarjeta de crédito no crece. O sea, desde 2017 hasta la actualidad, la superficie es más o menos la misma, esto está moneda constante, no crece. El celeste intermedio es la tarjeta de débito que sí crece, casi duplica desde el año 2017 su participación, y después están arriba los métodos más modernos, donde se ve especialmente el crecimiento de lo que decíamos recién, que es pago con transferencia, que crece muy fuerte, sobre todo en los últimos años. Esto es el mismo cuadro sacado tarjeta de crédito, y acá es donde se ve el crecimiento, claro, de tarjeta de débito, y se ve también el crecimiento de los otros mecanismos. Ahora bien, la tarjeta de crédito, y este nació como un congreso de tarjeta de crédito, aunque la aparición de estos nuevos instrumentos también hizo que... ¿Toqué algo? La aparición de estos nuevos instrumentos fueron también incorporados al Congreso, y es un Congreso de medios de pago. La tarjeta de crédito es un instrumento de crédito, es mucho más que un instrumento de pago, y por eso también su importancia dentro de la economía y de la utilidad que yo marcaba al principio. Entonces, veamos un poco cómo evolucionó el mercado para consumo, de los préstamos personales, los préstamos para personas. En la actualidad, estamos de este lado, esto es al mes de julio del 2023, o sea, bastante fresca es la información. Entonces, información del Banco Central, el volumen de préstamos para consumo es de 8.470.000 millones, que están repartidos en 19.280.000 personas. Esos 19 millones de personas crecen respecto de julio del año anterior en 867.000. O sea, se incorporaron al mercado de préstamos registrable de cerca de 900.000 personas en un año, lo cual es un avance importante. Si lo vemos por el tipo de entidad que da el préstamo, fíjense que acá aparece algo que también quiero remarcar, que son los bancos, son las entidades financieras el principal emisor. Lejos, o sea, el 86% de los préstamos para consumo de la Argentina son de las entidades financieras. Y esto respecto al año anterior, es un crecimiento de 2 puntos. Es decir, los bancos, a pesar de todos los problemas que podemos tener y que algunos los vamos a hablar hoy, crecen en la participación en los préstamos para consumo de la Argentina. Después siguen las entidades no financieras, acá tenemos los amigos de Certasic, y digamos,
la participación es muy importante dentro de todo lo que son las economías regionales. Y quiero marcar el otro, que es la fintech. O sea, las fintech que llegaron con mucho ruido y con mucho impulso y participación, en realidad tienen en el negocio de los préstamos un 2% de préstamos emitidos respecto del total. Obviamente, cada una de estas entidades, dado que se dirige a públicos distintos y con instrumentos distintos, también tiene promedios de compra distintos. Los bancos, y acá estamos sumando los préstamos personales y las tarjetas de crédito, tienen más de 500.000, el préstamo promedio es mayor a 500.000 pesos. Y fíjense que la fintech, que estábamos haciendo la relación recién, es 34.000 pesos. Claramente son por ahí muchos préstamos, pero de préstamos de menos importe. Ahora bien, profundizando el tema, ahora lo que estamos viendo es el producto, ¿no? O sea, y el producto acá, la tarjeta de crédito, el 63% de todos los préstamos dados por el sistema están canalizados por tarjeta de crédito. El 23% por préstamos personales, que esto baja, a pesar que los bancos suben más con tarjeta y bajan un poco con préstamos personales, pierde algún punto ANSES, pierde algún punto los otros proveedores de servicios financieros y están prácticamente iguales la fintech y los fideicomisos. Es decir, los bancos crecen y sobre todo las tarjetas dentro de los bancos, dentro de este mix de producto. Si vamos ahora por tipo de entidad, esto es una información muy interesante que nos dice cuántas personas son clientes de cada tipo de entidad. O sea, nosotros dijimos que eran 19.200.000 aproximadamente que tienen préstamo. Obviamente algunos tienen en distintos tipos de entidades, pero de los 19 millones, 14 millones son clientes de los bancos, 5 millones de las entidades no financieras, 2,5 millones de otros operadores financieros y 4.400.000 de las fintech. Si a esto lo dividimos, ¿cuántos clientes son compartidos? Fíjense que los bancos hoy comparten con algún otro de estos jugadores el 37% de sus clientes. Y me voy a las entidades no financieras comparten el 71%, o sea, tienen un nivel de compartir muy grande, y la fintech tienen un 56%. Esto es interesante porque el 44% de los clientes de la fintech, que son aproximadamente 2 millones, 1.950.000, son únicos de la fintech, y en general eso es lo que la fintech puede decir que fue inclusión financiera, que realmente aportaron. La fintech habla mucho de inclusión financiera, pero cuando uno va a los números, 2 millones no es menor, pero dentro de la participación de todas las personas que tienen préstamos, todavía sigue siendo un número muy bajo. Muy bien. ¿Y la tarjeta de crédito qué pasa? Ustedes saben que nosotros hacemos en Natasic una encuesta todos los años, y en esa encuesta lo que vemos que lamentablemente, desde que la empezamos a hacer en el año 2018, seguimos perdiendo usuarios. O sea, la pérdida de usuarios para el último año fue de cerca de 600.000 personas que dejaron de tener tarjeta, o sea que desde que llegamos a esta serie perdimos más del 19% de los clientes. Obviamente no es por ganas nuestras, ninguna empresa está para perder clientes, las empresas están para tener cada vez más clientes. Ahora bien, obviamente las condiciones del mercado, las situaciones, sobre todo regulatorias, nos han ido llevando a una situación en la cual es muy difícil mantener el negocio. Si lo vemos desde el punto de vista de estas tarjetas que se pierden, ¿qué sector las pierde? Lamentablemente tenemos que volver sobre algo que ya habíamos visto, que es que los sectores más castigados son los sectores socioeconómicos más vulnerables. Fíjense que en los últimos años el ABC1 crece un poquito, muy poquito, pero algo crece. El C2 está prácticamente constante, pero el C3, el D1 y el D2 son los sectores que pierden tarjeta. Por eso la tarjeta siempre está, pero lamentablemente cada vez está menos en algunos sectores, y lamentablemente son los sectores que tal vez más la necesiten.
Viéndolo desde otro lado, otra de las cosas que siempre nos queremos remarcar es el tema de las tasas de interés. Esto está a enero de este año, lamentable, es información del Central, no teníamos más nueva, pero no me importa tanto los valores, sino las relaciones. Fíjense que la curva más bajo es la tasa regulada que condiciona el ahora 12. O sea, claramente, independientemente de la tasa, en este momento estaba en 60, ahora es un poco más alta, o sea, una tasa en una economía como la actual de 60, 80% es una tasa realmente baja. Después está la tasa que cobran los emisores financieros, un poco más alta, pero no demasiado más, y la tasa después, la celeste, es la que cobran las entidades no financieras. Obviamente son todas tasas nominalmente altas, pero en términos reales bajas, y que son uno de los problemas que tenemos, que nos lleva a lo difícil que es sostener este negocio. Como referencia tenemos la amarilla, que es una tasa no regulada, las casas de electrodomésticos, y la otra no regulada, que es la que cobran la fintech. Claramente tasas mucho más altas, y no cobran más altas porque sean malos, o sea, cobran más altas porque la lógica del negocio lleva a que se necesiten tasas más altas para ser remunerativas y lleguen a compensar los valores de incobrabilidad y de costos que tienen estos préstamos. Siempre tengamos presentes que normalmente los nuestros son costos con muy baja garantía, de importes bajos, relativamente bajos, no es un hipotecario, con lo cual los costos operativos, el impacto que tienen en términos porcentuales es más alto. Entonces, lleva a una situación todas estas variables que nos obligan de alguna forma a tener que trabajar con tasas más altas. Lamentablemente, la tarjeta siempre está, pero siempre están también estos comentarios que voy a hacer, porque todos los años, este slide es casi idéntico de uno que mostré el año pasado. Lamentablemente, ¿por qué llegamos a esta situación donde la tarjeta sigue existiendo y está como medio de pago, y es importante medio de pago? Vimos que dentro de los volúmenes de los registrables es el que más volumen tiene, pero vemos que estamos perdiendo clientes. Entonces, ¿por qué pasa esto? Primero hay una discriminación impositiva vieja de la tarjeta, que desde la Cámara hemos trabajado y hemos tratado de corregir desde el punto de vista de los regímenes de retención, de percepción. La tarjeta siempre los tuvieron, los otros medios de pago no lo tenían, ahora los han incorporado, algunos más o menos, pero, digamos, la cancha está en ese sentido más igualada. Donde no está igualada es en el impuesto a los débitos y créditos. El negocio de las tarjetas de crédito paga la alícuota reducida por los fondos de terceros administrados. O sea, cada vez que un usuario compra con tarjeta de crédito o de débito, se paga el 0,15%, cuando en realidad si eso lo hace con una billetera o con otro instrumento, no se paga. Entonces, o sea, le estamos pidiendo hace años a la Secretaría de Ingresos Públicos, muchachos, o sea, la cancha, o sea, el mismo producto se paga en el mismo lugar con dos instrumentos distintos, uno paga impuestos, no paga impuestos. Eso no es equidad impositiva, es un problema muy serio que tenemos. El tema de los impuestos no solamente es tener que pagarlos, sino tener que administrarlos. O sea, llegamos a tener que administrar más de 100 regímenes impositivos. Por suerte eso bajó sensiblemente a unos 65. Fíjese, estoy contento de haber bajado de 100 y pico a 60 y pico. En realidad, la reducción viene de la mano de que logramos ordenar muchos regímenes provinciales a través del sistema CIRTAC. Trabajamos muchos años con la Comisión Arbitral hasta que se pudo encaminar ese tema. Lo que dije antes, las tasas de interés regulada, o sea, una tasa de interés que no responda a la lógica del negocio, es un problema muy serio. Lo decía muy bien en el Congreso del año pasado Gregorio Goiti, cuando hacía la asimilación con respecto del tema de la tasa de interés y los seguros. O sea, si hubiera un seguro fijo, hay ciertos riesgos que no se podrían cubrir y a ciertas personas no se les aseguraría. Con la tasa de interés pasa lo mismo. O sea, si la tasa no puede ser de determinada magnitud, hay ciertos préstamos que no se pueden dar. Por el otro lado, las regulaciones, por ejemplo, como el plazo de pago comercio.
o sea, totalmente distorsivas. Y el arancel, es decir, esto que decía antes, estábamos en el 7, obviamente el mundo redujo el arancel, pero nosotros forzadamente nos llevaron a aranceles no remunerativos. Y el programa Hora 12, ¿no? O sea, muy querido por la gente, yo diría amado, en algún sentido, en la encuesta que hemos visto sale como la principal política pública de los últimos 30 años, antes no sé si alguien la medía, pero realmente tiene un impacto en la gente de muy alta penetración. Ahora bien, para nosotros es un problema. Es un problema porque la tasa era baja, está bien, los bancos tienen cierta compensación, pero no alcanza a cubrir los costos, los emisores no financieros ni hablar. O sea, tienen un problema comercial además porque no pueden, o sea, hay unas tarjetas que pueden estar dentro de Hora 12 y otras no lo pueden estar, con lo cual eso es también un problema. Y además, es negocio que se va, porque muchas de esas financiaciones las podríamos haber dado nosotros con tasas remunerativas. Con lo cual, la verdad es que si bien el Hora 12 apoya y ayuda a sostener el consumo, desde el punto de vista del sector no es una herramienta positiva. Con lo cual, esta es la situación. Por eso al principio dije la tarjeta siempre está, pero, y como bien en este pero es, primero, pero no está sola, compartimos con otro, pero no estamos bien. O sea, tenemos problemas. Obviamente desde la Cámara venimos trabajando esto de la reducción de los regímenes impositivos es una muestra. Otro problema que tuvimos durante muchos años era el problema de los calcos. Las calcomanías en los comercios, los municipios pretendían cobrar por tasa de publicidad e higiene una tasa. Había determinaciones millonarias y, bueno, logramos ecualizar ese problema a través de una resolución de la Dirección de Defensa del Consumidor, de la Competencia del Consumidor, que dice que los calcos, las identificaciones de hasta 300 centímetros cuadrados son para cumplir la Ley de Defensa del Consumidor, que dice la 24240, que dice que el consumidor a la hora de consumir tiene que tener toda la información relevante para poder tomar la decisión, entre ellas los medios de pago, con lo cual, al estar dentro de una obligación legal, todo lo que es calco, por suerte, lo podemos sacar. O sea, venimos trabajando muy arduamente, eso nos llevó 20 años nada más, ¿no? O sea, lamentablemente modificar las normas de este tipo siempre son muy trabajosas, pero está con problemas, o sea, y los problemas nos llevan a esto. Somos optimistas en el sentido de seguiremos trabajando, los que estén, y aquellos que de alguna forma están con el producto, y este es el mensaje final, yo lo que quiero es transmitirle es algo que yo he sentido desde que llegué, hace muchos años, como les dije en el año 86, que es lo que nosotros estamos haciendo es algo que va mucho más allá de una actividad económica, de un negocio, de una actividad profesional, que tiene que ver con un servicio muy valorado por la gente y un servicio muy útil por la gente. O sea, cada vez que pienso la cantidad de gente que gracias a todos nosotros puede comprarle las zapatillas a los chicos, le falta plata para el remedio, lo puede comprar, se rompe la heladera, la puede comprar en cuota. O sea, todas esas cosas que no vemos, porque en realidad termina pasando lejos de donde nosotros estamos, son importantes para la economía y son importantes para las personas. Con lo cual yo creo que en ese sentido nos tenemos que sentir orgullosos porque realmente somos útiles para la gente. Más allá de las discusiones, podremos pelear, nos criticarán por los precios, nos criticarán por un montón de cosas, pero la realidad es que llegamos de las 300.000 tarjetas que había en ese momento a las más de 50 millones que hay ahora, justamente por esa utilidad. Muchas gracias.